Lo que tengo acá es un Word que hice con distintas preguntas para evaluar sus conocimientos sobre análisis factorial y analizarlo un poco, digamos, que es lo que he estado haciendo en las ayudantías. Igual, antes de comenzar, ¿hay algo que quieran saber de materia anterior o empezamos por esto? ¿Alguna pregunta de las ayudantías anteriores? Ya, bueno, cualquier cosa, igual me puedes preguntar al correo y lo puedo resolver con la profe o responderte yo. Ya, primero, me falta repasar la última clase. Ya. Por cierto, en la última ayudantía, en un segundo voy a buscar qué parte era. En, en la parte donde explico variables dummy, em, ya había una confusión porque en el gráfico al final, en el gráfico de la clase, digamos, pasaba que, em, digamos, que la beta daba negativa yendo desde mujer hacia hombres, entonces se suponía que los hombres tenían un menor puntaje, pero después los gráficos estaban dados vuelta. Y eso era porque a la profe tuvo un error, parece, al interpretar hombres como uno y mujer como cero en una parte, y mujer como cero y hombres como uno. Pero en el fondo, si es que en la tabla, en la parte de hombres te da negativo y en la parte de mujer positivo, o lo que sea la variable, por ejemplo, en mi ejemplo eran adultos y niños. Los que tengan el negativo deberían tener un valor menor en el gráfico, se supone. Y acuérdense que también importa el orden en el que te entregan la información, si es que va de hombre a mujer, de niño a adulto, lo que sea. En el fondo el primero es el que partiría como, digamos que el cero en el gráfico, y el otro sería como el uno, como vas desde este hacia este, por ejemplo, dice niños-adultos, vas desde niño hacia adulto. Entonces, si es positivo, significa que los adultos tendrían más que los niños, ya que va desde niños hacia adultos y esto subió. Y si es negativo, significa que los adultos tendrían menos que los niños, porque fuiste desde niños hacia adultos y el gráfico bajó. Por si acaso, porque eso era lo único que en la clase pasada nos complicó un poco. Y ahora vamos con esta. Ya en la primera les iba a poner ejemplos, entonces voy a proceder a darles ejemplos. Si yo digo, no sé, inteligencia, sería una variable latente o manifiesta. Ya bien, son variables en el fondo que no podemos medir y no podemos observar. Entonces, claro, inteligencia no sería. Si yo digo tamaño cerebral, sería latente o manifiesta. Sí, sí, porque igual hay formas de acceder a eso, aunque sean más complejas. Por ejemplo, en neuroimágenes. Con neuroimágenes tú podrías saber observar el tamaño del cerebro. Ya, teniendo un poco más claro eso, que igual es bien básico, eh, procedamos a un ejemplo de correlación espuria. ¿Por qué es importante esto? Porque en análisis factorial, en este caso exploratorio, lo que se hace es intentar explicar el factor latente, digamos,
desde variables manifiestas que nosotros seleccionamos porque creemos que pueden estar relacionadas con eso. Entonces es muy probable y se da mucho que hayan correlaciones espurias. Entonces por eso es importante tenerlas en cuenta. ¿Cuál sería un ejemplo de una correlación espuria? También si no se le ocurre un ejemplo, pueden explicármelo a grandes rasgos, que, cuál es la cualidad de las correlaciones espurias. Ya miren, em, a ver, yo como que entendí que a simple vista dos cosas de correlación, pero analizarlas mejor uno se da cuenta que es otra cosa lo que está de por medio, ¿no? Sí, en el fondo lo que sucede en la correlación espuria es que hay una correlación desde la estadística, o sea, si uno lo analiza estadísticamente aparece una correlación entre las dos cosas, pero esta correlación en el fondo no es causal. Entonces, como no es causal, uno si analiza bien esto, debería poder aparecer otra variable que explicara por qué aparenta haber una relación entre estas dos cosas, pero no una relación causal real. Se puede ver en la estadística y por eso es una correlación espuria, digamos que tiene el nombre de correlación, pero en el fondo lo que busca la correlación en el sentido de como buscar decir que algo explica otra cosa, no funciona en la correlación espuria porque es una casualidad, digamos, que se dé esto. Hay casos muy extremos de correlaciones espurias. Por ejemplo, a mí cuando yo tuve estadística me mostraron ejemplos que eran de cosas muy extrañas, así como cantidad de quesos que crea un país comparado con cantidad de gente rubia que hay en otro. Y la asociación era muy fuerte, como si en verdad tuvieran que ver, pero en el fondo es algo que no se explica por la relación entre las variables. En cierto sentido es como una coincidencia, porque no hay una causalidad real que explique esta correlación, sino que puede ser otra variable de por medio que sí lo esté explicando. Ya, siguiente. ¿Cómo harían un modelo de análisis factorial con dos factores y cinco variables manifiestas? Y aquí, ¿cómo lo puedo hacer ya? Yo voy a poner los dos factores, cosa de que no sea tan complicado que ustedes me guíen como para hacer el dibujo. Entonces, por ejemplo, uno de mis factores va a ser a habilidades sociales. El otro factor va a ser mm, la creatividad. Nómbrenme cinco variables manifiestas que podrían relacionarse. O si quieren no tanto, pero como para dar un ejemplo de cómo haríamos un análisis factorial. Mm, Acuérdate que la manifiesta eh, uno tiene que ser capaz de medirla de una forma empírica, digamos. Y solución de problemas igual es una capacidad, digamos. Y es una capacidad que normalmente se podría ver dentro de lo que es como la caja negra que vemos en psicología.
Ya, yo les voy a poner un ejemplo fácil. Edad. Sí, si quieren, nombren que no se relacionen tanto, si tampoco es algo que tenga que ser muy preciso, pero es para poner una idea. Entonces, yo tengo dos factores latentes que quiero medir, en este caso, habilidades sociales y creatividad. Entonces, ¿qué otra variable manifiesta se le ocurre? Mm, Ya, pero cualquier cosa que se pueda medir. O sea, aunque sea una correlación que en el fondo no tenga tanto sentido. Sí, lo que más me importa aquí es que sepan luego cómo se relacionan en... Ya, sí, color favorito, ya. Color favorito. Ya, muy bien. Sexo. Yo creo que tiene harto que ver igual el sexo con creatividad y habilidades sociales. Yo creo que si uno lo evaluara probablemente hayan diferencias. Entonces, puede ayudar a explicarlo. Buen ejemplo. Bien. Bien. Nacionalidad. Falta uno. Falta uno, falta uno, falta uno. Mm, sí, sí, ingresos. De hecho, esto es como un arreglo, porque se supone que el análisis factorial funciona con variables continuas, pero igual se entiende la idea. Entonces, la mayoría de esto funciona y lo importante más que nada es que entiendan cómo dibujarlo y qué se hace con la fórmula. Entonces, ¿qué era el último? Un segundo. Ingresos. Ingresos. ¿Cómo iría el dibujo? ¿Cómo se hacen las relaciones entre los factores latentes y los factores manifiestos? Por ejemplo, voy a insertar flechas. ¿Dónde tendría que poner las flechas? O líneas para que sea más fácil. Voy a poner líneas. Por ejemplo, una línea así. ¿Qué debería unir con qué para representar un análisis factorial con dos factores latentes y cinco variables manifiestas?
Mm, habilidades sociales. Es que se supone que este análisis factorial abarca todo. Entonces, vayan por orden. Habilidades sociales con ¿qué más? Vamos de uno. Y a ver. Entonces, ya con color. Luego, lo tengo que hacer con algunos que se relacionen o con... Ya. Por cierto, estoy sin mouse, así que si me demoro un poquito más es por eso. Ya, ¿hasta ahí o tendría que ser con todos? Habilidades sociales. Entonces, a ver. Ya, ¿qué falta? O sea, ¿estamos ahí o falta algo? ¿Y con qué lo unirías? Creatividad. O sea, tirarías... eh, sí, sí, con todas también, porque en el fondo, cuando se agregan ya sea factores latentes o variables manifiestas, en el fondo cada variable manifiesta se relaciona con cada uno de los factores latentes. Entonces, en el fondo también tendría que agregar esas mismas líneas, pero desde creatividad. Entonces, por ejemplo, tendría que ir esta con esta. Ah, lo voy a poner en rojo. Ay, fallé. Sí. Y así, lo mismo. Creatividad con edad, creatividad con color favorito, creatividad con sexo y así. Porque se relacionan todas. Y ya, teniendo este dibujo, ¿cuál es la característica en la que difiere el análisis factorial con los modelos que vimos antes? En cuanto a la fórmula, porque después de esto dije dibujo y fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula que se hacía antes y la de ahora? Mm, ya es una diferencia porque el análisis factorial normalmente terminamos por eliminar la constante. O sea, igual está en la primera fórmula que ha mostrado la profe, en el modelo más simple, pero después se saca la constante. Así que es una diferencia. ¿Cuál es la otra?
Tiene que ver con la X. Voy a dar un ejemplo, a ver si lo notan. Ya, X sub 1 es igual a alfa. Ya, voy a poner números, pero en el fondo son subíndices, solo que la verdad andar buscando símbolo por símbolo es un poco molesto. Así que imaginen que son subíndices. Ya, ¿qué dice ahí? ¿Qué está expresado ahí? En el fondo es X sub 1 igual a alfa sub 1, 1 F más alfa sub 1, 2 F. En el fondo, el 1F, el 1 que está pegado a la F significa que es el primer factor y el 2F significa que es el segundo factor. Más E1 que es el error de la primera variable. Ya, la gracia que tiene, no sé si la gracia, pero la diferencia que tiene el análisis factorial exploratorio es que, a diferencia de los modelos que vimos anteriormente, aquí para cada variable se hace una fórmula. Se hace una fórmula distinta, digamos. No es que solo pongas una X en el modelo y listo. O digamos que tengas una fórmula con todas las X, que es lo típico, que en un modelo de regresión lineal múltiple teníamos todas las X por todas las betas. Aquí tenemos una fórmula para cada variable manifiesta. Entonces, en este caso, si tenemos 5 variables manifiestas, deberíamos tener 5 fórmulas. Les voy a mostrar un segundo la presentación de la profe para que lo vean. Ahí está, ¿lo están viendo? Ya, esto es lo mismo que hicimos recién en el fondo. Tenemos arriba dos factores latentes, que en nuestro caso eran habilidades sociales y ¿cuál otro puse? Creatividad. Y abajo tenemos todas las variables manifiestas. Como ven, ambos factores se relacionan con todas las variables manifiestas. Y eso se ve expresado en la fórmula de la misma manera. O sea, por ejemplo, tenemos la primera fórmula, la de la variable manifiesta 1. Y dice alfa 1, 1, F. En el fondo, el alfa, todos los alfas que no son el primero, el alfa, que es el sub-0, que es la constante, buscan la covarianza entre la variable manifiesta y la latente. La covarianza, ¿qué es lo que mide en el fondo? Busca una relación, porque busca ver cómo varían ambas, la comparación de la variación entre dos cosas. Esa es la covarianza. Se comparan dos variaciones en común y se ve qué sucede. Entonces, en cierto sentido, lo que hace la covarianza
Es similar a lo que busca, por ejemplo, R cuadrado. Coeficiente de determinación busca ver cómo varía, em, ¿cómo decirlo? El porcentaje de variación de Y en función de X. ¿Cómo varía según vamos cambiando X? Bueno, esto es algo similar. Busca una relación que hay entre un punto y otro. En este caso, 1, 1 significa entre la variable 1, la variable manifiesta 1 y el factor 1. Y el 1, 2 es variable manifiesta 1 y factor 2. O sea que digamos que la parte que dice A11F más A12F es lo mismo que se ve en el dibujo con estas dos rayitas que apuntan hacia la variable 1. Son como las diferencias de variación estas rayitas, como que eso es lo que intentan expresar. De hecho dice, en las líneas que ven ahí, sale alfa 11 como esa primera rayita que apunta hacia el x1 y alfa 12 como la otra rayita que va desde el factor 2 hacia el 1. Igual lo más importante, covarianza la verdad es que es una fórmula igual complicada, entonces lo más importante es que logren poder expresar esto, al menos si lo tienen como en el ejemplo que les di, logren crear todas las fórmulas correspondientes. Entonces tienen que enlazar variable 1 con factor 1, o sea 1, 1, variable 1 con factor 2, y así sigue. El x2 es 2, 1, o sea variable 2 con factor 1, y después 2, 2, variable 2 con factor 2. Entonces todo el rato en el segundo número debería ir un 1 al principio porque es con el factor 1 y en el otro número debería haber un 2. En los números que están pegados al f, porque tienen que ver con el factor. Y el primer número es el, que, es el de la variable, entonces debería cambiar según la variable. Y el error también depende de la variable, entonces el error también tiene el subíndice de la variable que uno está viendo, la variable manifiesta que uno está viendo. ¿Entienden eso más o menos? Lo importante es que logren expresarlo. Si yo les doy ejemplos como los que di anteriormente, logren escribir algo similar a lo que está ahí a la derecha. ¿Cómo expresarlo? Ya, ya, mira, mira. Me voy a acercar más para que se entienda. Ya. Después de... Claro, ese es el punto. Aquí, a diferencia de las fórmulas de modelos de regresión, donde todas las X se meten en una pura fórmula, aquí cada variable se hace por separado. Entonces, tenemos la fórmula al principio de la variable 1, la de la variable 2, 3, 4, 5. Ya, entonces, al principio tenemos A11F, S11, que ves ahí, S11, el primer número, el primer uno, es el de la variable. O sea, variable 1 tienes el 1. Y el segundo es el del factor, porque en el fondo esto es lo que está viendo, como les dije, en la covarianza entre variable y factor latente. O sea, digamos que busca en cierto sentido una relación de variación entre esas dos cosas. Y estos números lo único que dicen es que es entre uno y otro. O sea, uno y uno en el fondo significaría entre x1, el primer uno, y el otro uno es del f1. Por ejemplo, si pones 2 2 como el que dijiste tú, sería la variable 2, el primer 2 sería la variable 2, y el segundo 2 se referiría al factor 2. Ya, a ver. Por ejemplo, ah, el problema con esto es que escribir con los subíndices es medio complejo, pero ya hagámoslo con x. ¿Puedo hacer los números normales? Y se imaginan que son chiquititos abajo porque si no es como medio complicado andar. Ya, ya. Vamos al ejemplo.
por ejemplo, en el ejemplo, esto sería el factor latente 1, esto sería el factor latente 2. A ver si me corre todo. Esto sería x1, esto sería x2, sería x3, x4, x5. Entonces, supongamos que quiero hacer la fórmula de la variable 3. Primero partes con x sub 3, después pones es igual a el alfa, que en este caso es distinto al alfa de modelos de regresión lineal y tiene que ver con la covarianza, pero es el alfa entre es igual que en el dibujo. En el dibujo, el factor 1 se relaciona con la variable 1 y el factor 2 con la variable 1. Aquí es lo mismo. Alfa entre la variable 3, por eso pones un 3 primero. Ay, se me equivocado. Alfa entre la variable 3 y pones un 3 primero con el factor 1. Entonces es 3, 1. Y después pones el multiplicado por el factor. Pones la F más el alfa de la variable 3 de nuevo, porque estamos viendo la variable 3. Acuérdate que cada variable tiene su fórmula individual. Alfa de la variable 3, pones el 3 primero con el factor 2, porque todas las variables que agreguemos se relacionan con todos los factores latentes. Entonces, ¿qué sucedería si agregáramos otro factor? Por ejemplo, aquí pusiéramos, ay, no me da el espacio, voy a borrar esto. Si aquí agregáramos otro factor, por ejemplo, inteligencia, como F3. Bueno, también tiraríamos la línea. Voy a copiar esta línea. Copiar. Entonces, esta también se relacionaría con todos los factores. Entonces, eso mismo pasaría con la variable 3. Se agregaría también la relación con este alfa entre variable 3, que es el primer 3, y el factor 3. Ese es el subíndice en el fondo, que está relacionando la primera parte del subíndice es la variable y la segunda el factor, f. Y por último se suma el error de la variable 3. Esas son las fórmulas. Lo importante es que logren escribirla entendiendo cómo funciona dentro del análisis factorial la relación entre los factores latentes y las variables manifiestas. Siempre va a ser así como lo expliqué, que si agregamos un factor o si agregamos una variable, la variable se va a relacionar con todos los factores y todos los factores se van a relacionar con la variable. El error es que como se hace una fórmula individualmente para cada variable, el error cambia según cada variable. Entonces, si es que estás haciendo la variable 3, pones error 3. Si es que estás haciendo la variable 1, pones error 1. Porque aquí las fórmulas se hacen individuales. Y el subíndice es, primero, el subíndice corresponde a la variable y el segundo corresponde al factor. Entonces, 3,1 en el fondo es variable 3, factor 1. 3,2, variable 3, factor 2. 3,3, variable 3, factor 3. Si agregamos más factores serían más. Y se tienen que hacer muchas fórmulas. O sea, en este caso, como tenemos 5 variables manifiestas, deberían ser 5 fórmulas. Primero la de x1, x2, x3, x4, x5. Funcionando igual. Por ejemplo, si hiciéramos x5, el alfa sería primero 5,1. F, después 5,2F, después 5,3F. Y luego el error sería, el subíndice sería 5, porque corresponde a la variable manifiesta 5. No, no, al menos hasta ahora en lo que la profe abarcó en esta clase no hay cálculos de ese estilo. Y la verdad es que no es que sea muy complicada la covarianza, pero igual es una fórmula que tiene eh, una buena cantidad de variables. Creo que igual pasamos covarianza al final de Quanti 1, no sé si ustedes también lo pasaron.
para ver relaciones. Al final de 41 yo me acuerdo haber pasado covarianza. Pero hasta ahora al menos no es necesario, así que no os preocupéis. Luego, em, ya, ¿qué es proxy en cuantitativa? Esto lo puse porque la profe lo nombró en clases y no sé si puede entrar o no, pero como le dio cierta importancia, preferí ponerlo. ¿Se acuerdan que dijo que era proxy? ¿A qué se refería? Por ejemplo, creo que el ejemplo que dio en clases era algo así como... Es como utilizar... Ya, claro, claro. Es, digamos, la alternativa que más te acomoda en cierto sentido. Lo que más... El ejemplo que dio la profe era que ella, por ejemplo, quería tomar Coca-Cola con azúcar, pero, no sé, tenía prohibido el azúcar. Lo más cercano que tienes para llegar a la Coca-Cola es la Coca-Cola Light. Ponte tú. Entonces esto es similar. Aquí el proxy se usa como un representante. Entonces, como tú no puedes llegar a los factores latentes, que es como lo que importa, digamos, en el análisis factorial, usas las variables manifiestas y buscas desde ahí una relación que te ayude a, a darle sentido a los factores latentes. A través de variables manifiestas que tú eliges, como nosotros estábamos anteriormente eligiendo edad, ingresos, etcétera. Esa es la idea de proxy. Por eso es que se usa eso en AFE. Y es lo que más nos sirve, digamos, en psicología, porque normalmente tratamos con factores latentes. Normalmente tratamos con cosas que no podemos observar directamente. Que el proxy normalmente se usa como definición de una representación eh, que opera cuando no puedes ocupar otra cosa. Esa es como la idea de proxy, como un reemplazo. Entonces aquí el reemplazo al factor latente son nuestras variables manifiestas. O sea, el reemplazo, por ejemplo, a, a creatividad, como no podemos evaluar la creatividad fácilmente o las variables sociales por medio de la observación, nosotros seleccionamos nuestros proxies, que serían nuestras variables manifiestas, que sí podemos observar como la edad. Y vamos explicando desde las cosas que sí podemos observar estos factores que no podemos observar. Por eso el proxy se relaciona con cuantitativa, porque es como el atajo que uno puede tomar para poder medir cosas que no puede observar, que es dándole explicaciones desde lo observable. Son como las formas de representar lo que no podemos observar. Ya, luego estas, ¿qué es la media no condicionada y qué es la varianza no condicionada? Las puse porque tampoco hay que entenderlo mucho, pero la profe lo nombró en clase y suena como algo que podría preguntar. Entonces lo más importante es saber qué son. Claro, las variables manifiestas harían el papel de un proxy, porque esa sería como la representación que, que reemplaza a lo que no podemos obtener, digamos, que en este caso serían las observaciones de los factores latentes. No podemos obtener una observación de habilidades sociales, entonces la reemplazamos o la representamos desde las cosas que sí podemos observar, como edad, sexo, ingresos, etcétera. Ya. Em,
¿Qué sería la media no condicionada o marginal? Acuérdense, la profe también dijo, no es importante entender mucho esto, sino saber qué es. Como que no se enreden mucho porque al final no vamos a llegar a los cálculos. Ya, la media no condicionada o marginal es la constante. ¿Y tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? Porque acuérdense que luego de explicarlo de una manera más simple la profe, ya cuando nombró el otro ejemplo, el que les mostré con más factores, quitó la constante, ¿cierto? ¿Y por qué la quitó? Porque dentro de los supuestos del modelo de análisis factorial, uno de los supuestos es que los factores tienen media cero. Los factores específicos y únicos tienen, perdón, me trabé, tienen media cero y las variables latentes también tienen media cero. Entonces tiene lógica decir que la constante sería cero, porque si todos los valores, al final se supone que todos los valores de la media son ceros, no debería haber ninguna diferencia. Entonces la media no condicionada o marginal no debería tener un valor. Debido a los supuestos que elegimos, se quita esta constante, digamos, de la fórmula. Luego, la varianza no condicionada o marginal. Esta correspondería al alfa. Eso es lo único que tienen que saber, que correspondería al alfa, la varianza no condicionada o marginal. Acuérdense que aquí las asociaciones como que se ven de otra forma, porque en la función lineal simplemente digamos que se compara al tiro el valor con el resultado que da, y por eso se da una línea. Pero aquí, para ver estas relaciones, en vez de comparar los datos en sí, se comparan las variaciones, se comparan las varianzas. Desde las varianzas salen estos análisis. Y por último, les quería preguntar qué es R cuadrado. Que R cuadrado aquí funciona de la misma manera que funcionaba en los otros casos. Se está analizando desde otro punto, no serían las mismas unidades y aquí se usa varianza y covarianza para analizar todas estas cosas, pero el R cuadrado sigue completando la misma función. ¿Se acuerdan cómo llamábamos al R cuadrado? Al menos en modelos de regresión.
El R cuadrado era, al menos en los modelos de regresión, era el coeficiente de determinación, que en el fondo se llega a la misma conclusión, o sea, se llega al R cuadrado de diferente forma, pero también se llega en el análisis factorial. Que en el fondo lo que dice el R cuadrado es el porcentaje de variación de Y en función de X. Digamos, cuánto X puede explicar Y. En este caso, cuánto las variables manifiestas pueden explicar los factores latentes. O sea, poniendo un ejemplo, con las variables manifiestas y los factores latentes que tuvimos antes, si tomáramos alguno, por ejemplo, edad, sería el porcentaje de variación de, por ejemplo, si nuestro factor que eligiéramos fuera inteligencia, en función de... En el fondo es cuánto varía inteligencia en función de edad. Y si es que esto se da, significa que existe una correlación, que como sabemos, en el análisis factorial es probable que pueda ser espurio, por la manera en que lo determinamos. No es necesario, obviamente para algo sirve y para algo lo usamos, y en psicología es de lo que más nos sirve porque nos ayuda con los factores latentes. Pero eso es la variación de, en este caso, inteligencia o el factor latente en función de la variable manifiesta. Y en los modelos de regresión era el porcentaje de variación de Y en función de X. Y aquí en el análisis factorial se llega a través de la comunalidad, que la comunalidad es la varianza que se compone por... ¿Cómo puedo explicarlo? Que se explica por los factores comunes. La variación es algo similar a lo que estamos haciendo en la fórmula, que es el alfa entre, eh, no sé, por ejemplo, variable manifiesta 1, factor 1, variable manifiesta 1, factor 2, así. En el fondo, luego de analizar esa variación, se puede tener el R cuadrado. Pero lo más importante es que logren entender esta definición en análisis factorial. O sea, si la profe les da un R cuadrado, ¿qué está explicando? O sea, literalmente en una pregunta deberían poner algo así. Porcentaje de variación de tal factor en función de tal variable manifiesta. Eso es lo que tendrían que responder. ¿Y cómo se llega a él? Gracias a la comunalidad entre la variable manifiesta y el set de factores. Porque acuérdense que este modelo, a diferencia de el análisis factorial, a diferencia de los modelos de regresión, es como al revés, porque el modelo de regresión en la Y es igual a todo el resto de cosas. Aquí es X es igual a todo el resto de cosas. Por eso es que en el R cuadrado es la comunalidad entre la X que uno está seleccionando y todos los factores. En el fondo esto
En vez de solo inteligencia, no sé si lo están viendo ahora, en vez de solo inteligencia podría ser inteligencia, habilidades sociales y creatividad, pero en función solo de una variable manifiesta que es la edad. Cuando lo veíamos al revés, en modelos de regresión múltiple, la conclusión del R cuadrado era contraria, en el sentido de que tú podías decir que, no sé si se acuerdan F de Fisher, la tabla Fisher, donde se buscaba relación entre todas las variables Y. En el fondo tú cuando rechazabas la hipótesis nula y decías que había una asociación, tú decías que había una asociación entre la variable x1, x2, x3, x4, x, la cantidad de variables que uno haya tomado como x, y la y. En este caso es al revés, hay solo una x y puede haber varias y, que serían los factores latentes. Esa es la diferencia, pero en el fondo el factor el latente reemplaza la y la variable manifiesta reemplaza la x. Solo que en la fórmula, en vez de ir normalmente como se hace en estadística, como en los modelos de regresión, ir desde la x hacia la y, se va desde la y hacia la x en este caso. Entonces, por eso como que se da vuelta un poco todo. Y la fórmula, en vez de partir como, por ejemplo, y es igual a, no sé, alfa más beta 1 x1 más beta 2 x2, algo por el estilo. Esto parte por la x, entonces x1 es igual a la fórmula que dijimos y x2 es igual a la fórmula que decimos. Entonces las explicaciones son a partir de la x, no a partir de la y. Entonces en este caso sería porcentaje de variación de inteligencia, habilidades sociales y creatividad en función de la edad. No podrían ser más variables manifiestas en esta explicación, porque cada explicación es a partir de cada fórmula de una variable manifiesta. Al igual que en el modelo de regresión lineal solo podía haber una y, pero en el múltiple, aunque podía haber una y, podían haber varias x. Entonces, creo que lo van a ver si es que ven las ayudantías. Creo que en la pasada di un ejemplo de cómo debería responderse regresión lineal múltiple. O en la 12 o en la 11 di un ejemplo cuando hice un repaso de F de Fisher. Ahí di un ejemplo de cómo se debería responder y ahí se ve que las X son varios. Puedo cargárselo si quieren, no sé si lo tengo, ¿eh? Ya miren, les voy a compartir una parte de la clase 12. Clase 12. Ya, clase 12. Rayos. Y ahí sí. Entonces, y aquí teníamos un ejemplo donde lo importante era el final. Aquí la respuesta, digamos,
era que la asociación era entre la variable x1, x2, x3, distintas variables. Por ejemplo, supongamos que era algo similar a lo que vimos ahora. O a ver, tengo un ejemplo arriba, creo. Ya. Tenemos tres variables aquí: edad, bebidas energéticas y entrenamiento. Y nuestra Y era goles mensuales. Aquí no se pueden tener hartas Y en el modelo de regresión. Sea múltiple o lineal, solo hay una Y. Entonces, al final la explicación aquí, ¿dónde era? Aquí es que la asociación es entre x1, que sería, por ejemplo, edad, x2, bebida energética y x3, entrenamiento, y la variable dependiente, en este caso los goles que metía la persona. Aquí puede haber hartas variables x, pero no puede haber hartas y. En cambio, en análisis factorial pueden haber hartos factores latentes que se supone que son la y. Y también puede haber hartos x, pero la explicación y la fórmula se hacen a partir de x, no desde y. Como les mostré en el dibujo o lo que les expliqué, x1 es igual al alfa de 1, 1, f y así. Se hace cada fórmula por cada variable manifiesta. Entonces el r cuadrado funcionaría igual. La variación puede ser de hartos factores latentes, pero se hace a partir de cada fórmula de cada variable manifiesta, entonces se compara con una variable manifiesta. Así se van sacando los distintos r de cada variable manifiesta. R cuadrado. Y eso, espero no haberla enredado mucho. ¿Entendieron más o menos la idea? Voy a dejar la grabación hasta aquí.